una vez más tengo el placer de presentar un momento para mí muy alto del festival este año, que es la presencia de Enrique Vidematas, un escritor que no necesita, cuando nos presentamos, es muy conocido en Portugal, gracias. Y más que yo hablar, pienso que quien conoce un poco la obra de Vidematas sabe que le tengo que pasar el micrófono porque es un contador de historias fantástico, mejor que todo será él a dirigir un poco esta conversación con vosotros y contar historias de. Gracias por estar aquí. Gracias. Enrique. Boa noite. Henrique, íamos pedir-te, se calhar, para começares por falar, por causa de um texto que escreveste aqui para o primeiro festival do Estoril, para o catálogo do Pedro Almodóvar, onde falavas da tua primeira vinda ao Estoril e da tua segunda vinda, em que acabaste por participar, sem querer, num filme do James Bond. Buenas noches, es la tercera vez que estoy en Estoril, pero la primera fue con la familia, cuando yo tenía pues hace más de 50 años. Estuve cerca del casino, me enfadé con mis padres porque había una actuación de Gino Paoli y dimos una vuelta por Estoril, donde la referencia que teníamos, aparte del casino, sobre la ciudad era la presencia entonces del heredero de la corona de España que vivía aquí. Y para una familia española de Barcelona que pasaba por Estoril, pues esas eran las referencias que teníamos del lugar. Mi padre, por otra parte, era muy aficionado al juego, pero en este caso se contuvo y no entró en el casino porque iba con la familia, los niños, en fin. El segundo viaje fue poco después, al cabo de 3 o 4 años. Vine porque trabajaba en la revista Fotogramas de Barcelona, una revista que entonces, en el año 68, era una revista para mí la única que me interesaba de toda España, la única revista que era moderna, una revista que era pop, gracias a la dirección de Elisenda Nadal, que tenía entonces 22, 23 años, la directora, y que había renovado esta revista que era muy avanzada para su época. Fotogramas fue una cuna de escritores que después se revelaron como escritores en el panorama literario español, pero que antes pasaron por Fotogramas como periodistas. Uno de estos casos fue el mío. Vine a Estoril enviado por la CBS, se llama así, CBS, Corporation quizá, ¿no? Sucedió que me enviaron como periodista de Fotogramas a Lisboa y Estoril para cubrir, para hacer un reportaje sobre la nueva película de James Bond, que era la primera en la que Sean Connery no participaba. El protagonista era George Lazenby. La película era una de las mejores novelas de Ian Fleming, al servicio de Su Majestad, y con Diana Rigg también en papel femenino. Y vine acompañado de un fotógrafo de Barcelona, Julián Peiró, que era un hombre de un ambiente distinto al mío, también por edad, era de otra generación. Me acompañaba, fue extraña pareja, digamos. Fuimos los dos desde Barcelona hasta Estoril. Y bueno, participé fui utilizado, como todos los periodistas que vinieron de todo el mundo,
para hacer de extra, de actor secundario dentro de la escena de la boda de James Bond, que se casaba en Estoril, en un hotel de Estoril. De modo que yo fui el primer español o el primer catalán que fue actor en una película de James Bond. Durante muchos años mucha gente no lo creía y ha habido incluso pues, concursos de televisión de estos que ponían preguntas verdad o mentira, donde decían Vilamatas fue el primer actor de las películas de James Bond nacionalmente española. La gente siempre decía mentira y perdían el concurso. Pero en todo caso, no me pasó lo que le pasó hace poco a Paul Auster en un aeropuerto, que el policía no le quería devolver el pasaporte. No sé si conocen esta historia, pero el policía le dijo, no le quería dar el pasaporte. Y le decía Paul Auster, le decía, soy yo, ¿ve usted la cara? Soy yo. Decía, sí, ya lo sé que es usted. Dijo el policía, usted me ha hecho perder 30.000 euros. Había concursado en televisión y le habían preguntado cómo se llamaba el perro de aquella novela de Paul Auster que protagoniza un perro, el nombre del perro. El hombre no lo sabía y odiaba a Paul Auster. Lo odiaba porque le había costado 30.000 euros, ¿no? Y aquí, en Estoril, participé en el rodaje, en la boda, y yo no sabía que se esperaba de mí un artículo en el que alabara la producción, la película, todo. A mi vuelta a Barcelona, pues dije que era una película de la que se esperaba poco, un film sin duda muy comercial, posiblemente peor que los anteriores porque no estaba Sean Connery, y lamenté haber participado en el rodaje. Y hubo una carta de protesta de quienes me habían invitado, de la CBS, que protestaron por este motivo. Digo, si hice este artículo fue porque, entre otras cosas, por mi edad o por lo que sea, desconocía que a cambio de ser invitado a Estoril tenía que hablar correctamente del rodaje de este film. Ahora todavía queda el rodaje de la película, que las personas que compran el DVD paran en la escena de la boda, donde hay mucha gente, para buscarme. Sí. Porque aún no lo creen de todo. Essa ideia de estar contra, depois também tu fizeste uma curta-metragem que foi produzida pelo teu pai, que é sobre a destruição da família. Também assim. En la misma época de Fotogramas, pues decidí que debería dirigir cine, porque en realidad ya llevaba un tiempo como periodista en la revista y pensé que me correspondía ya hacer cine, y encontré productor únicamente en mi padre, nadie más confiaba en mí. Y lo que ocurrió es que la película, que rodé en Cadaqués con actores, algunos profesionales que se prestaron a trabajar conmigo pero sin cobrar, únicamente hubo los costes del metraje, de la producción, del revelado, del montaje. El hecho es que costó bastante dinero de la época, y recuerdo, bueno, el tema en realidad era algo que recordaba bastante o mucho al film de Pasolini, Teorema. En realidad la historia era la aparición en una familia de la burguesía catalana de un personaje que los destruía a todos. De modo que cuando hubo el estreno de la película en Barcelona, un pase previo para 20 personas del círculo de producción, apareció mi padre como productor, que no conocía al resto de las personas, y cuando terminó la película me comentó, bueno, me dijo, sé que, si no he entendido mal, la película, el tema de la película es la destrucción de la familia. Y me di cuenta de que había perdido al único productor que tenía en el mundo. Y aquí acabó mi carrera como director de cortometrajes. Ya después las circunstancias me llevaron a África, y allí en África escribí en la trastienda de un colmado africano mi primer libro,
anterior al de mi viaje a París en el 74. Y bueno, no olvidé el cine, pero sí la trayectoria se desvió hacia otro lado. El cine entra en todos tus libros, de una cierta manera, siempre hay referencias cinematográficas. Pienso, los autores donde eso está más presente. Me gustaría un poco que me hablase un poco de eso, de la relación que tienes muy particular tus escritos con el cine y las referencias permanentes que ahí están. Sí, pero lo veo tan amplio, el cine, en un mundo tan inmenso que me cuesta mucho concentrarme. Me puedo concentrar en el momento del descubrimiento del cine, que es los años 60. Por ejemplo, sí, esta película que habíamos hecho, que habíamos mostrado, el Detour de Ullmar, que es una referencia en uno de tus libros. ¿Tú hablas solo las películas que te han impresionado o de tus gustos o son cosas que tienen relación directa con la ficción de tus libros? ¿Cuál película? ¿Ullman? Hoy Ullmar, Detour. Detour, de acuerdo, sí. Bueno, Detour es importante para mí porque es una película que yo la vi en televisión y me pareció que era una pieza que me interesaba mucho y la incorporé a la escritura de una novela que es El mal de Pontano. Y me interesó mucho esta idea de que un pequeño desvío en la carretera, simplemente una equivocación al desviarse de camino, cambiar de camino, entras, parece que no es nada, simplemente te has equivocado en ese momento. Es como encender un botón equivocado al entrar en tu casa, no encender la luz, sino encender otra cosa. Simplemente este error conduce en esta película a una sucesión de fatalidades que una de las cosas que más me sorprende de Detour es que no hay concesiones para la dicha, para la felicidad. Es decir, desde el primer momento en que hay un error y la fatalidad entra en juego, la fatalidad es constante hasta el final. Es decir, que es el desvío. Esta equivocación en el detour, en la carretera, me recuerda una historia que contaba Buñuel a propósito de Tristana, donde Buñuel contaba que hay una escena en la que Catherine Deneuve va con su sirvienta en Toledo y hay dos calles iguales y la sirvienta dice vayamos por aquí y Catherine Deneuve dice no, vayamos por la otra. Y la sirvienta le dice si es igual una calle que la otra, son iguales. Y Buñuel cuenta que esta escena estaba presente detrás de esta escena un juego con su hermana de pequeños, con las migas de pan. Habían dos migas de pan iguales y Buñuel le decía, ¿ves dos migas iguales, no? La hermana decía sí. Buñuel decía, pues no, son distintas. Porque cuando Tristana va por la calle por la que no quería ir la sirvienta, es donde va a conocer a su amante. Es decir, que en esa calle y no en la otra le esperaba. O sea que las calles no eran iguales. Y eso siempre es, digamos, también no sé quién decía que si Hitler, por ejemplo, el padre de Hitler, el día que iban a engendrar a Hitler, se hubiera emborrachado una hora más en la taberna del pueblo, la historia de la humanidad habría cambiado, ¿no? De modo que los pequeños errores, deslices mínimos, esto que nos ocurre tantas veces, que es te equivocas en algo y te pones nervioso. Bueno, esto les pasa mucho a los alemanes. Los alemanes, que son tan perfectos en lo que hacen, tienen también el problema de que si se equivocan en algo, se equivocan entonces en todo, como últimamente les pasa mucho. Bueno, en todo caso, a mí me ocurre a veces también. Me equivoco en algo, me pongo nervioso, entonces es una sucesión de errores. Y bueno, pues hemos ido a parar a las dos calles iguales, que no son iguales, sino todas distintas, que es como saber leer en el blanco, ¿no? Los esquimales que tienen tantos colores del blanco.
quando trabalhavas na Fotograma, também houve uma altura em que tinhas de fazer entrevistas a atores, etc. Fizeste várias entrevistas que foram inventadas. ¿Cómo es que isso aconteceu y después cómo es que fue la recepción? Bien, la historia de las entrevistas inventadas, que aún ahora todavía cuando se conoce en Barcelona, por ejemplo, aún sorprende y me extraña a profesionales jóvenes de la radio que he oído que comentaban, pues como si no lo hubieran imaginado nunca, que fuera posible inventarse una entrevista, ¿no? Hace muy poco estuvo en casa Florence Noaville, que es la directora de Le Monde de libros, me hizo una entrevista y cuando la acompañé a la puerta le dije, por favor, invéntate toda la entrevista, porque estaba seguro de que sería mejor lo que escribiera ella que lo que habíamos hablado. Pero todo esto viene de lejos, viene de la primera entrevista que inventé, que fue precisamente justo cuando había entrado en Fotogramas, donde me dijeron que tradujera una exclusiva que tenían con una entrevista con Marlon Brando, que estaba en inglés y yo no sabía inglés, y para no decir que no sabía inglés, la traduje directamente y se publicó sin que la directora supiera que la había traducido mal. Estaba firmada por Julie Gilmore y era muy difícil encontrar entrevistas con Marlon Brando porque, como seguramente sabrán, no concedía entrevistas, más bien era antipatiquísimo en este sentido. De modo que era una gran exclusiva, habían pagado mucho dinero y apareció la entrevista inventada por completo. Digamos que yo no fui consciente de lo que hacía, es decir, lo hice solo por necesidad. Esta mañana lo explicaba a unos amigos, es como el caso de Ripley, el asesino de Patricia Highsmith. Ripley nunca mata por capricho o porque le guste matar por placer, sino por pura necesidad, porque si no van a atraparlo y por lo tanto mata cuando no tiene más remedio. En este caso yo actué de esta forma no por un juego literario, sino simplemente para que no me despidieran del trabajo, solo por esto. Por la noche, una semana después, estando en un bar de Barcelona, oí a dos personas que decían: ¿has visto qué idiota es Marlon Brando? Y entonces, evidentemente, entendí que atacaban a mi literatura directamente, porque ya me había confundido con Marlon Brando de una forma textual. Y digamos que todo se complicó al poco tiempo. Sobre la entrevista a Marlon Brando he de aclarar que 10 años después decidí contar que me la había inventado y la publiqué. La verdadera entrevista la publiqué traducida en una revista que dirigía Fernando Trueba, que se llamaba De Cine, que duró una revista que duró poco tiempo en España. Y ahí revelé que me había inventado la entrevista con Marlon Brando, pero la entrevista que decía que me había inventado, la nueva entrevista también estaba inventada. Y mi plan era cada 10 años decir voy a revelar la verdadera entrevista y seguir inventándola. Pero no lo seguí. Si no, ahora sería un libro interesante con cada 10 años contando la verdad y siempre volviendo al pecado. El caso es que ahora con la digitalización de la revista ya se puede leer No, se sigue leyendo la falsa. Ya no se puede leer nunca la verdadera. Hay que buscarla en inglés y no creo que no está. O sea que la que ha quedado es esta. Lo he contado algunas veces delante de la propia directora, que siempre me ha perdonado y no reaccionó nunca mal a esto. El problema está en que una vez se ha cometido la fechoría, después se vuelve a cometer. Y se produjo poco después, cuando llegó a Barcelona el bailarín Nureyev, y yo tenía una entrevista en su hotel en Barcelona por la mañana de un día, pero la noche anterior me crucé en Barcelona en un bar con él y hubo una pelea entre mis amigos y los amigos de Nureyev y él me vio mucho, es decir, que a la mañana siguiente me resultaba imposible presentarme en el hotel con la cara que tengo. Y entonces, en vista de que me mataría si me iba al hotel, lo que ocurrió es que me la inventé toda por necesidad, también por necesidad.
Y así salió una entrevista en la que Nureyev comparaba la danza con los toros, que era una locura y una idiotez también. Y salió publicado y también se comentó que Nureyev estaba loco. Y bueno, entonces, por mi parte, yo estaba contento de esto. Estaba contento de la repercusión que tenían las declaraciones de Nureyev en la ciudad. También era una ciudad entonces en la que no tenía mucha relación con el extranjero, de modo que una visita como la de Nureyev de un solo día, pues luego digamos que Nureyev nunca llegó a saber que la entrevista la había inventado totalmente. El problema está en que llegó a la ciudad Anthony Burgess, el escritor de La Naranja Mecánica, y yo me había leído un libro suyo que contaba sus recuerdos de cuando vivía en Ceilán, ¿no? Esto era una entrevista no para Fotogramas, sino para La Vanguardia, el periódico de Barcelona. Y había una gran prisa aquel día por publicar la entrevista, que yo tenía cita a las 7 de la tarde. Tenía que tener entregada a las 9 la entrevista para que saliera al día siguiente. Y recuerdo mucho que no tenía mucha costumbre todavía de ir tan rápido y decidí escribir la entrevista antes de encontrarme con Anthony Burgess. Y me presenté en la entrevista a las 7 y le dije a Anthony Burgess la verdad. Le dije, no voy a entrevistarte porque tengo mucha prisa, me tengo que ir enseguida porque tengo que entregarla ahora y por lo tanto la tengo ya escrita. Y a Anthony Burgess le gustó muchísimo porque dijo, como tenía cita a las 8, a las 9, a las 4, a las 6, tengo una hora para poder beber whisky, me dijo, fantástico. Y me agradeció mucho que la tuviera hecha. Recuerdo haber ido a la redacción de La Vanguardia, porque entonces todavía se escribían las entrevistas de la redacción, y llegó un compañero periodista que tenía una entrevista con Leonardo Chacha, y también tenía que salir al día siguiente su entrevista, y empezamos a las 7:30 minutos los dos a pasar las entrevistas respectivamente para el día siguiente. Pero como yo ya la tenía hecha, simulé que la pasaba, pero la pasé a tal velocidad que a las 7:45 había terminado y todavía este hombre se quedó con el recuerdo de la rapidez con la que escribía las entrevistas y la admiración, supongo, también. Naturalmente, todo esto continuó porque Patricia Highsmith pasó por Barcelona y Patricia Highsmith jamás hacía declaraciones interesantes, jamás decía nada de su vida privada. Yo tenía una entrevista que había publicado en Francia a una amiga suya en la que sí contaba su vida privada y la entrevisté en el Hotel Colón de Barcelona, pero sabía que no me contaría nada y efectivamente nada me dijo. Fue absolutamente aburridísima la entrevista, pero no me preocupó nada porque la tenía ya preparada y era la copia exacta de la entrevista escandalosa que se había publicado en l'Express, el periódico, en la revista francesa. Además, me molestó Patricia Highsmith porque la última pregunta que le hice, un poco exasperado porque no contestaba a lo que le preguntaba, fue, ¿usted cree que yo podría ser Ripley? Y me dijo, no. Entonces pensé, pues la venganza está servida, habrá venganza. En el entusiasmo por las entrevistas inventadas llegó el pensador Cornelius Castoriadis, pensador anarquista, a Barcelona, y quedé con él en un hotel y fui también con la entrevista preparada con sus textos anarquistas, pero ya, es decir, sin cambiar su pensamiento, pero ya hecha, con la idea también de tenerlo rápidamente acabado el asunto de la entrevista. El problema es que no me atrevía a decirle que estaba inventada, pero tampoco me gustaba disimular, de modo que le hacía una pregunta, me cruzaba de brazos y no apuntaba nada ni grababa. Y a la tercera pregunta, Castoriadis dijo, estoy viendo que usted no toma nota de nada, ni graba, y era ya casi una provocación, era en el fondo. Pero no me gustaba el tener que engañarle tanto, por lo tanto, no, le dije, no se preocupe porque está todo escrito y es lo que usted escribe en los libros, lo que me contesta. Entonces continuamos con el simulacro de entrevista, en este caso Castoriadis un poco confundido, porque él dijo, y tenía razón por otra parte, que tenía un compromiso político muy alto
y si se desviaban sus declaraciones, eso le podía perjudicar. Pero dije que no se preocupara porque todo estaba ahí. Con el tiempo que han pasado muchos años, entonces Internet está no lleno, pero hay muchas entrevistas inventadas conmigo. Esta es también la venganza del tiempo. Digamos que algunas no me hacen mucha gracia porque, claro, hay invenciones. La última que se ha publicado, en mis declaraciones digo que fui agente de la Stasi en Alemania del Este. Y esto, digamos, que no me ha gustado del todo, porque hay quien lo cree. Entonces, pero bueno, dentro de todo no me ha preocupado, tanto como una que apareció en México hace un mes, en la que me hacían decir cosas contra otro escritor mexicano, que además es un amigo mío, y ahí sí que ya, digamos que se ha cruzado la línea roja, ¿no? Pero es cierto que estoy a merced de las entrevistas inventadas. Esto es el destino de mi vida, supongo. En este trabajo sobre las entrevistas inventadas de Fotogramas, digamos que creo que empecé a ser escritor gracias a esto, a inventar sin saber que estaba inventando, creyendo que no inventaba, creyendo que era tal como yo decía lo que pensaban los entrevistados.